Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 49. Quizás no sea tan malo después de todo. Eris observó a Ghislaine con expresión preocupada mientras la guerrera comenzaba a despertar. Sus ojos se abrieron lentamente y trató de sentarse rápidamente, pero un espasmo muscular envió una ola de intenso dolor a través de su cuerpo. Ghislaine jadeó, obligándose a sostener su peso con sus manos. Sus heridas eran profundas y el dolor era casi insoportable. Giró la mirada hacia Eris para asegurarse de que estaba a salvo. La apariencia tranquila de la joven pareció aliviar un poco la tensión de su cuerpo. Finalmente, Ghislaine miró a Rigar, que estaba sentado a cierta distancia, observándola en silencio. «Hola», dijo Rigar con una ligera sonrisa. Ghislaine se llevó la mano a la cintura en busca de su espada, pero no estaba allí. Entrecerró los ojos al notar que faltaba la hoja. Rigar señaló hacia una roca distante, donde reposaba la espada. «Tu espada está allí, pero tus heridas fueron graves. Te recomiendo que descanses un poco antes de moverte de nuevo». Ghislaine se incorporó lentamente, todavía sintiendo el dolor, y miró a su alrededor. El lugar era diferente de lo que recordaba, pero no se sintió apurada por comprender lo que la rodeaba. Miró a Eris una vez más antes de volver su atención a Rigar. El silencio permaneció en el aire por un momento, hasta que finalmente habló con inconfundible seriedad. «Por salvarnos y mantener a Eris a salvo hasta ahora, estoy en deuda contigo». «Gracias». Rigar parecía ligeramente sorprendido, una sombra de confusión cruzó su rostro. «¿No quieres saber quién soy? ¿O por qué te salvé?» Ghislaine permaneció impasible. «Una deuda es una deuda, sin importar quién seas o cuáles sean tus motivos. Pero sí, necesitaría saber tu nombre para saldarla en el futuro. Por ahora, mi preocupación es garantizar la seguridad de Eris y devolverla a la mansión de Lord Sauros». Antes de que pudiera terminar, Eris la interrumpió ansiosamente. «Ghislaine, tienes que darle una lección». Eris se detuvo a mitad de la frase, mirando las heridas de Ghislaine, su preocupación iba en aumento. Ghislaine la miró con expresión de duda y confusión. Frustrada por no poder buscar venganza, Eris volvió su mirada hacia Rigar con una mirada irritada, casi asesina. Rigar, sin embargo, permaneció imperturbable y rió suavemente. La chica mencionó: «¿Eres de Fitora, en el continente Asura?» Ghislaine, todavía alerta y vigilante, confirmó: «Sí, es correcto». Rigar soltó una risa ahogada. «Bueno, entonces esta es una situación realmente imposible para ti. Ahora estás en el otro lado del mundo. Esta es la cordillera del Dragón Azul, en Milis. No sé cómo terminaste aquí, pero el viaje de regreso puede ser un poco largo». Ghislaine se quedó paralizada, con una expresión que mezclaba sorpresa y aprensión. Eris, a su lado, frunció el ceño, sin comprender del todo. «¿Está tan lejos, Ghislaine?», preguntó ella, cada vez más preocupada. Ghislaine permaneció en silencio por un momento, pensativa, y susurró: «De hecho, Taland una vez me dijo que el único hogar de los dragones azules estaba en la cordillera del Dragón Azul, pero no pensé en eso durante la batalla». Miró a Eris con una sonrisa tranquilizadora, intentando ocultar la preocupación en sus ojos. «Señorita, no se preocupe. La llevaré de regreso a casa. Sin embargo, el viaje puede demorar un poco». Eris se alegró al oír esas palabras y sonrió feliz. Pero momentos después, frunció el ceño, miró a Rigar con enojo y, con renovada determinación, exigió: «¿Cómo te llamas? No olvidaré lo que hiciste». Rigar se rió suavemente, sus ojos brillaban con un dejo de humor. «Un placer conocerlas a ambas. Soy Rigar Adoldia». Después de confirmar que Ghislaine estaba estable y que Eris parecía estar bien, Rigar se levantó y salió de la cueva, diciendo que volvería pronto. La tenue luz del exterior reveló un cielo lleno de dragones azules, que volaban en círculos y rugían con evidente irritación. Los observó un momento, atento, antes de descender por el terreno irregular en busca de ramitas y leña. Cuando regresó, llevó lo necesario para hacer una fogata, asegurándose de que el área permaneciera segura.
Dentro de la cueva, Rigar apiló la madera, usando magia de fuego para encender las llamas con precisión. Luego, abrió una caja de piedra, sacó un trozo del dragón mutante que había derrotado y comenzó a prepararlo. Moldeó el suelo alrededor del fuego con magia para crear una parrilla improvisada. Tanto Ghislaine como Eris observaron fascinadas cómo manipulaba los elementos con increíble habilidad. Eris fue la primera en hablar, sus ojos brillaban de curiosidad. «Oye, ¿cómo haces eso?» Ghislaine, más seria, añadió. «De hecho, yo también estoy sorprendida. He visto algunos magos en mi vida, pero ninguno de ellos era capaz de lo que tú estás demostrando. Tu habilidad mágica es casi increíble, teniendo en cuenta que debes tener solo 12 o 13 años». Mientras hablaba, Ghislaine observó a Rigar de cerca con su ojo mágico. Al notar que la tensión comenzaba a afectar su visión, había perdido su parche ocular habitual durante la batalla con los dragones, arrancó un trozo de tela de su ropa e improvisó uno nuevo para que el ojo sobrecargado descansara. Rigar se rió levemente, mirándolos a ambos, pero sobre todo a Ghislaine. «Esa es magia sin canto. Sin duda es una habilidad poco común, pero se podría decir que tuve la mejor maestra para enseñarme magia. Y, para corregirla, tengo 10 años, señorita». Ghislaine entrecerró los ojos, no con desconfianza sino más bien con un análisis minucioso. Antes de que pudiera responder, Rigar continuó mirándola directamente. «He escuchado muchas historias sobre Ghislaine de Doldia en el Gran Bosque. Ninguna de ellas era muy buena. Nunca imaginé que te convertirías en una espadachina tan poderosa después de irte». Eris se cruzó de brazos con una sonrisa orgullosa, como si el cumplido fuera dirigido a ella. Ghislaine, por su parte, mantuvo su actitud seria, estudiando a Rigar. Finalmente, habló. «Por lo que veo en tus movimientos, también eres un practicante del estilo del dios de la espada». «Sí», respondió Rigar, inclinando ligeramente la cabeza. «Pero no tan hábil como tú». Ghislaine enarcó una ceja. «También eres un mago muy poderoso. Nunca había oído hablar de esa magia de relámpagos que utilizabas. Es extremadamente rápida y difícil de esquivar». Rigar sonrió y entrecerró los ojos. «Aún así, no creo que sea lo suficientemente rápido como para usarla contra ti en una pelea». Ghislaine permaneció en silencio por un momento antes de responder, con un tono respetuoso en la voz. «Tal vez no». Eris, que poco a poco fue recuperando su energía ahora que Ghislaine estaba despierta, interrumpió el intercambio de palabras con un desafío directo. «Oye, así que tú también sabes usar una espada, ¿no? Lucha conmigo. Pero sin magia». Rigar la miró con expresión divertida mientras sacaba las brochetas del fuego. Había encontrado algunas hierbas y especias naturales en la cueva y tenía curiosidad por probar su sabor en la carne. Tranquilamente, preguntó. «¿Y tu espada? ¿Dónde está?» Eris miró a su alrededor, confundida, antes de sonrojarse al darse cuenta de que la había perdido durante la pelea en la cueva. Rigar se rió suavemente, aunque sus ojos brillaban con interés. Recordó haberla observado mientras corrían hacia la cueva. El uso instintivo del Touki por parte de Eris era prometedor, aunque ella misma parecía no darse cuenta de ello. «Ponerla a prueba sería interesante». «Olvídalo», dijo mientras usaba magia de tierra para crear una espada de piedra. Se la arrojó y creó otra para él. «Toma esto». Eris dudó por un momento, pero pronto sonrió y asumió una postura del estilo del dios de la espada, su sonrisa ansiosa revelaba su emoción. Tenía el aspecto de una bestia, y Rigar no pudo evitar preguntarse si era mestiza. Era realmente feroz y parecía impaciente por luchar contra él. «¡Ah!», gritó ella, cargando con un grito salvaje. Rigar no se movió. Detuvo su ataque con facilidad, sosteniendo firmemente su espada de piedra. Eris dio un paso atrás y atacó nuevamente, esta vez cambiando entre varias posiciones diferentes. Rigar permaneció impasible, analizando cuidadosamente sus movimientos. Después de unos momentos, suspiró, decepcionado. «¿Eso es todo?». Antes de que ella pudiera responder, él movió su espada rápidamente y la desarmó con un golpe ligero en la muñeca. La hoja de piedra apuntó a su cuello antes de que pudiera recuperarse. Eris se quedó congelada, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. «Tienes talento».
dijo Rigar, mientras retiraba la espada. Pero necesitas mucho entrenamiento para ser una verdadera amenaza. Eris apretó los puños, furiosa, mientras Ghislaine observaba la escena con una mirada evaluadora. El joven parecía mucho más hábil de lo que ella esperaba, y no solo en magia. Un espadachín avanzado podría derrotar fácilmente a Eris, pero no de esta manera. No se había esforzado en absoluto, como si simplemente estuviera evaluando sus habilidades. Señorita, no se moleste en desafiarlo otra vez. Él ya está en el nivel de santo de la espada, afirmó Ghislaine sin emoción. Eris la miró en estado de shock y decidió negarlo. Él. Imposible. Ghislaine entonces miró a Rigar. Aunque su expresión no lo demostraba, ella también estaba muy sorprendida. Rigar simplemente sonrió mientras Eris se frustraba cada vez más. Cambiando de tema, Rigar decidió llevar la conversación hacia otro lado. ¿Cómo terminaste en la cueva? Miró directamente a Ghislaine, esperando una explicación. La espadachina pareció reflexionar un momento. Estábamos en Roa, en el reino Asura, cuando ocurrió. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Una luz blanca explotó después de que una gran concentración de maná apareciera en el cielo. Lo siguiente que supe fue que nos arrojaron a esa cueva. Había dragones azules por todas partes. Nos atacaron en el momento en que llegamos. Eris permaneció en silencio, apretando los puños. Rigar asintió, visualizando la escena. Podía imaginar la feroz batalla contra las criaturas y la desesperación por encontrar refugio. ¿Qué pasa con el resto de la ciudad? ¿Crees que toda la ciudad de Roa se vio afectada? ¿Todos fueron teletransportados? Ghislaine pareció pensarlo. No lo sé. No vimos a nadie más en la cueva con nosotras. Podría haber sido un evento local, o algo mucho más grande. Rigar se quedó en silencio por un momento, reflexionando sobre las implicaciones. Si se trataba de un incidente aislado, su suerte sería peor de lo que había imaginado. Pero si una ciudad entera, o incluso más lugares, se hubieran visto afectados, el impacto sería catastrófico. Entonces, ¿no sabes quién o qué causó esto? Insistió Rigar. No. Respondió Ghislaine en un tono que cerraba el tema. Mientras tanto, el aroma de carne asada comenzó a inundar la cueva, lo que trajo consigo una sensación de calma temporal. La confrontación podría haber terminado, pero el respeto y la curiosidad entre ellos solo habían comenzado a crecer. Rigar observó en silencio cómo Ghislaine tomaba una de las brochetas y mordía la carne, sin que su expresión seria cambiara. A su lado, Eris, todavía furiosa por la pelea y aparentemente frustrada por alguna razón, tomó otra brocheta. Observó la carne con una mezcla de duda y determinación antes de dar el primer bocado. No tardó mucho para que Rigar notara sus reacciones. Ghislaine permaneció inexpresiva, masticando lentamente, mientras que Eris hizo una leve mueca pero no dijo nada. ¿No te gustó?, preguntó Rigar intrigado. Para ser sincero, nunca he sido un buen cocinero. Ghislaine lo miró fijamente y con voz firme respondió. Está muy bueno. He comido cosas peores. Eris, que parecía a punto de quejarse, miró a Ghislaine y asintió rápidamente. Sí. Está bueno. Rigar frunció el ceño. Estaba absolutamente seguro de que la carne era terrible. Él mismo la había probado y casi escupió el primer bocado. La carne estaba demasiado cocida, las especias que había encontrado no eran más que musgo que dejaba un ligero sabor a barro y el olor era una extraña mezcla de humo y tierra húmeda. Aún así, aunque Eris claramente mentía solo para estar de acuerdo con Ghislaine, podía ver en los ojos de la espadachina que estaba siendo sincera. Eso lo dejó confundido y curioso. ¿Qué podría ser peor que esto? Sacudió la cabeza, incapaz de encontrar una respuesta. Respiró profundamente y cambió de tema. Nos quedaremos aquí hasta mañana. Según mis cálculos, para entonces ya deberías estar completamente recuperada. Hizo una pausa y señaló con la cabeza hacia la entrada de la cueva. Los dragones siguen agitados. Con un poco de suerte, las cosas se calmarán mañana y podremos dirigirnos a la ciudad de los enanos. Podrás descansar allí antes de continuar tu viaje. Ghislaine terminó su brocheta y se puso de pie, cruzándose de brazos mientras lo miraba fijamente.
Permaneció en silencio durante unos momentos como si estuviera evaluando algo. Finalmente, preguntó directamente, ¿por qué nos ayudas? Todavía estoy en deuda contigo por salvarnos, pero, ¿cuál es tu razón para seguir guiándonos? La pregunta hizo que Rygar se detuviera por un momento. Se quedó mirando la fogata, tratando de formular una respuesta. Al principio pensó en la justificación que se había dado antes y pensó en decirles. Ghislaine era de la misma raza que él. Tal vez era natural ayudarla. Pero al reflexionar más profundamente, se dio cuenta de que eso no era todo. Había algo más. Estaba intrigado por Ghislaine. Era la primera persona que había conocido que realmente parecía más fuerte que él después de alcanzar el nivel de santo de la espada. Hasta ahora, no había conocido a nadie individualmente tan fuerte como él. Ni el troll negro con el que luchó, ni Fendrel, ni Gaius, ni ninguno de los guerreros enanos en la ciudad de los enanos. Ninguno le había dado una verdadera sensación de amenaza. Ghislaine era diferente. Incluso después de alcanzar el nivel de santo de la espada y el rango de rey en 2 disciplinas mágicas, Rygar nunca había sentido una amenaza más clara que cuando la vio luchar contra los dragones. Por supuesto, podría ganar fácilmente si atacaba desde la distancia, pero estaba casi seguro de que perdería la cabeza antes de poder hacer algo si luchaba contra ella de cerca. Además, todavía estaba Itogami. Se daría cuenta de que no estaba actuando exactamente como quería. Además de eso, el incidente de la teletransportación también despertó su curiosidad. Iris, al ser una noble, podría ser un activo valioso en sus planes a largo plazo para la Legión de Hierro. Finalmente, le sonrió a Ghislaine, una sonrisa ligera, casi burlona, pero sincera. Solo curiosidad. Respondió. Ghislaine entrecerró los ojos, pero no insistió más. Se dio la vuelta y regresó a donde había estado sentada, aparentemente aceptando la respuesta. Capítulo 50. Una mujer feroz. La improvisada espada de madera cortó el aire con fuerza y emitió un zumbido que llenó el silencioso camino montañoso. Una niña, Eris Boreas Greirat, con el pelo rojo como el fuego, sintió que el sudor le corría por la frente mientras blandía la espada y apretó los dientes con frustración. Cada movimiento era un grito ahogado, un intento de calmar la agitación que bullía en su interior. Enojo por la situación, por el extraño lugar en el que se encontraban y por sí misma. Se detuvo un momento, jadeando, con las manos en las rodillas mientras respiraba profundamente. Miró hacia un costado, donde descansaba un enorme carro de piedra. Era tan grande que parecía imposible moverlo, pero allí estaba, perfectamente funcional, con ruedas de piedra sólida y el cadáver de un dragón azul en su interior. Habían pasado 2 días desde que habían salido de la cueva y su ira y frustración crecían cada día. Estaba agradecida de que él las hubiera salvado y planeaba pedirle a su abuelo que lo recompensara, pero él no estaba mejorando su estado de ánimo en absoluto. No es que la maltratara, pero no cedería a sus demandas y respondería a su agresión con la misma terquedad. Había aprendido por las malas que no tenía ninguna posibilidad de derrotarlo. Incluso le había pedido a Ghislaine que le diera una lección una vez que se recuperara de sus heridas, pero ella se negó. El pensamiento la golpeó como una inundación. Agarró con fuerza la empuñadura de la espada y miró el transporte de piedra que había creado. Además de ser tan fuerte, también tenía esa magia extraña. No había encontrado nada que no pudiera hacer con magia. Todo parecía tan conveniente para él. ¿Cómo podía alguien ser tan exasperante e impresionante al mismo tiempo? Cuando hizo ese carro, Eris casi quiso saltar y gritar de emoción. Era tan genial. Dijo que no era difícil, pero cuando intentó explicarlo, bueno, ella y Ghislaine intercambiaron miradas confusas. Nada de lo que dijo tenía sentido. Era algo sobre fuerzas, palancas y otras palabras que ni siquiera podía pronunciar. Quería aprender magia, pero se negó a pedirle ayuda. Volvió a blandir la espada, ahora con más fuerza, como si la hoja pudiera cortar los pensamientos que la atormentaban. Cada golpe hacía que sus emociones se aclararan. Es un mago asombroso. Según Ghislaine, también es absurdamente hábil con la espada. Se mordió el labio, recordando cómo había perdido miserablemente contra él cuando lo desafió. Incluso había pensado por un momento en tenderle una emboscada mientras dormía, pero la había salvado.
también había salvado a Ghislaine. Y eso la hizo dudar. Es muy arrogante. Siempre habla de cosas complicadas como si fueran fáciles. Como si quisiera demostrar lo inteligente que es. Me siento estúpida cada vez que hablo con él. Y aún así, ella dejó escapar un gruñido y blandió la espada con más fuerza, la hoja zumbando más fuerte. ¿Por qué tiene que ser tan lindo? Cerró los ojos por un momento, tratando de calmarse, pero una imagen se formó en su mente. Las orejas de Rygar, siempre alerta, balanceándose suavemente con el viento. Su cola, aparentemente viva, balanceándose de un lado a otro según lo dictaban sus emociones. Era lindo. Molestamente lindo. Eris abrió de repente los ojos como si la visión fuera una afrenta. Sintió que le ardían las mejillas y blandió la espada con todas sus fuerzas. No puedo pensar eso. No puedo. Estaba a punto de gritar, pero un sonido proveniente del bosque la interrumpió. Un estruendo lo suficientemente fuerte como para hacerla detenerse a mitad del movimiento la hizo girar rápidamente la cabeza hacia el ruido. Eris respiró profundamente. No fueron por ese camino antes. Punto de vista. Rygar Adoldía. Corrí a través de las montañas como un relámpago que atraviesa el cielo matutino. Mis pies apenas tocaron el suelo antes de impulsarme hacia adelante nuevamente, y dondequiera que pasaba, el terreno rugía y se derrumbaba, las rocas salían volando por la fuerza y la velocidad del impacto, causando ondas de choque. Mi velocidad era demencial, pero el peligro detrás de mí era aún mayor. Sentí la amenaza antes de verla. Sin pensarlo mucho, instintivamente levanté una enorme pared de tierra, tan densa como pude moldearla en el mínimo tiempo del que disponía. Esto debería darme unos segundos, pensé. Pero mis instintos, afilados como cuchillas, gritaron en señal de advertencia. Con un paso rápido, desaparecí de mi posición mientras el suelo se derrumbaba por una explosión. En ese instante lo oí. No, lo sentí. Un corte absoluto que atravesó el mundo. El aire pareció tambalearse y el muro que yo había creado, que aún no se había formado, fue cortado horizontalmente en una línea limpia y letal. No solo el muro, sino también el suelo, las rocas e incluso el horizonte que se encontraban al alcance del golpe habían sido cortados. Y allí, detrás de ese corte perfecto, la vi. Ghislaine de Doldía, una bestia con forma humana. Su cabello plateado se agitaba violentamente con el viento y el brillo verde de su ojo mágico parecía atravesar mi alma. A pesar de su absurda velocidad, su presencia era imposible de ignorar. Empuñaba a Iramune, la espada que le había dado su maestro, y su postura exudaba amenaza y fuerza. ¿Cuándo fue la última vez que tuve que huir para salvar mi vida en medio de una pelea? Pensé rápidamente, tratando de ignorar el escalofrío que me recorrió la espalda. Ah, sí. El lobo mutante en el gran bosque. Pero esto es diferente. Esto es peor. Mi espada azul, Tsukikage, rugió ante mi orden y se envolvió en llamas intensas. Con un solo movimiento, desaté una ola de fuego en su dirección. Una ola de fuego que habría reducido a cenizas a cualquier enemigo común. Pero Ghislaine no era alguien común y corriente. El suelo que había delante de mí quedó arrasado, las piedras se derritieron y los árboles se destruyeron. Pero ella desapareció en medio del ataque. La perdí de vista por un segundo y sentí que el aire a mi alrededor se movía. Maldita sea. Puede ver cuando estoy a punto de lanzar magia con ese ojo mágico. El mundo se convirtió en una mancha plateada mientras ella cargaba contra mí. Mi espada se levantó instintivamente para bloquear el ataque, pero algo se sintió mal. En el último segundo, mis instintos me salvaron de nuevo. Con magia apresurada, conjuré una barrera física transparente alrededor de mi cuello. El sonido metálico resonó como un trueno. Aún así, la hoja color sangre atravesó la barrera con poca resistencia, deteniéndose a escasos milímetros de cortarme la carne. Había salvado mi vida por un hilo, pero el impacto fue suficiente para hacerme retroceder unos pasos. Por fin logré verla claramente. Feroz. Implacable. Un verdadero depredador. Sus ojos brillaban con determinación y su rostro permanecía inexpresivo, propio de una guerrera experimentada. Su velocidad era abrumadora, sus ataques calculados con precisión mortal. Era más rápida, más fuerte, más feroz que yo. Incluso sus sentidos parecían superar a los míos.
La única razón por la que todavía estaba con vida era mi versatilidad con la magia. Ella atacó de nuevo y apenas tuve tiempo de defenderme. Pilar ascendente. El suelo explotó en una columna gigante en su camino, pero Ghislaine la partió en dos antes de que pudiera golpearla. Aproveché la segunda oportunidad y disparé una ráfaga eléctrica directamente hacia ella. Iluminación. El rayo rugió hacia su objetivo, pero Ghislaine lo esquivó con una agilidad sobrehumana, usando la explosión de luz y escombros para ocultarse antes de lanzarse hacia mí como una bala. Levanté mi espada llameante para bloquearla, pero su ataque fue tan fuerte que el impacto reverberó en todo mi brazo. Las piedras que nos rodeaban se agrietaron. Ella no se detuvo. Ghislaine era un torbellino de cuchillas, y yo era la presa que intentaba sobrevivir. Cada ataque era demasiado rápido para seguirlo y demasiado poderoso para ignorarlo. En cuestión de segundos, estaba cubierto de cortes de distintas profundidades. Círculo explosivo. El suelo a nuestro alrededor estalló en llamas, pero ella saltó fuera del área como si ya supiera lo que iba a hacer. Ella lee todos mis movimientos mágicos con ese ojo, pero es más que eso. Incluso si pudiera verlos, sería imposible tomar siempre la mejor decisión. Ella no comete errores. Me retiré y lancé magia curativa para cerrar los cortes y quemaduras profundas que ya me marcaban los brazos y las piernas. Respiraba con dificultad, algo que no había sentido en mucho tiempo, y la tensión en mis músculos era evidente. Pero ella atacó de nuevo. Mantuve la guardia en alto, pero no pude encontrar ninguna oportunidad. Ghislaine no me dio ninguna oportunidad. Ni un solo error. Mientras pensaba eso, sentí algo a mi izquierda. Moví a Tsukikage para interceptar el golpe, pero este pasó a través de una imagen residual. Maldita sea. Me di cuenta demasiado tarde. Antes de poder blandir mi espada corta para bloquear el ataque real, sentí que la espada de Iramune me rozaba el cuello. Un pequeño hilo de sangre goteó antes de que se detuviera. La miré, jadeante, frente a la mujer de 1,85 metros que sonreía levemente con una mirada feroz. Incluso después de una batalla tan intensa, parecía tener el control total. Sonreí, exhausto. Perdí. Ghislaine envainó su espada, relajando su postura pero aún irradiando autoridad. Tu magia es realmente peligrosa. Si me tendieras una emboscada a larga distancia, no tendría ninguna oportunidad. Me miró con seriedad. Solo necesitas unos años más para superarme por completo. Incluso al oír eso, mi admiración por ella no hizo más que crecer. Era formidable, pero miraba todas las posibilidades con objetividad, sin arrogancia ni humildad. Envainé mi espada, respiré profundamente y miré a lo lejos, donde Eris debería estar esperándonos. Ya habíamos abandonado el peligroso territorio de los dragones, así que la dejamos allí mientras luchábamos. Regresemos. Debe estar cansada de esperar. Y, uno al lado del otro, emprendimos el camino de regreso, mientras las montañas repetían los rugidos de la batalla que acabábamos de librar. El camino de regreso transcurrió en silencio, interrumpido únicamente por el sonido rítmico de los pasos de Rigar y Ghislaine sobre la tierra batida. El viento agitaba suavemente las hojas de los árboles circundantes, trayendo consigo el húmedo aroma del bosque. A lo lejos se veía el carro de piedra de Rigar, que transportaba el cadáver del dragón azul que había cazado. Miró a Ghislaine, que caminaba con la postura firme, pero relajada de una guerrera experimentada. A pesar de la fuerza que desprendía, había algo más. Una sensación de disciplina, como una bestia que solo ataca en el momento adecuado. Ghislaine. Llamó, rompiendo el silencio. Ella giró la cabeza y vio los ojos dorados fijados en ella atentamente. Me gustaría que fueras mi maestra de la espada, dijo, mirándola expectante. Por un momento, ella le sostuvo la mirada, evaluándolo como si intentara medir su determinación. Luego, lentamente, sacudió la cabeza. No puedo aceptarlo, respondió ella, con voz firme pero no áspera. Ya estás cerca de alcanzar mi fuerza. No sería apropiado que yo me convirtiera en tu maestra. Si realmente deseas aprender, tal vez solo mi maestro pueda tomarte como discípulo. Rigar frunció el ceño, intrigado. Galfarión, ¿es mucho más fuerte que tú? Nunca había conocido a un guerrero con rango de dios, pero supuso que debían ser increíblemente poderosos, o no tendrían ese título.
Sin embargo, recientemente comenzó a pensar que tal vez no estaba tan lejos de ese rango. Esto no se debía a la ignorancia o la arrogancia, sino más bien a la absoluta confianza que la gente depositaba en él. Cualquiera que experimentara tal sensación de fuerza desarrollaría esta confianza, especialmente cuando todos los enemigos con los que se encontraba no podían derrotarlo por un amplio margen y solo tenían una oportunidad en grupos. Después de todo, había sido un humano en su vida anterior y ahora era capaz de borrar montañas del mapa y moverse a velocidades supersónicas. ¿Quién no desarrollaría algo de confianza después de eso? Ghislaine asintió. Es la persona más fuerte que conozco. Nunca me he enfrentado a nadie que se acercara a su poder. Si hay alguien que puede enseñarte algo que yo no puedo, es él. Rigar se cruzó de brazos, pensativo. Por los pocos días que había pasado con ella, sabía que Ghislaine no era del tipo que subestima su propia fuerza, por lo que su mención de Galfarion como un guerrero muy superior despertó una inevitable curiosidad y una intención de batalla. Planeo viajar allí pronto, dijo Rigar, mirando al horizonte, pero el viaje será largo y no quiero estancarme durante ese tiempo. Así que, al menos serías mi instructora para ayudarme a alcanzar el nivel de Rey de la Espada. Ghislaine reflexionó un momento, con el rostro impasible. No sería un problema, dijo asintiendo levemente. Pero a cambio, me gustaría pedirte un favor. Rigar enarcó una ceja. ¿Un favor? Hizo una pausa por un momento. ¿Qué sería? Me gustaría que nos ayudaras a regresar al reino Asura. Empezó Ghislaine. Su voz tenía un tono serio y un peso emocional inesperado. Ni Eris ni yo sabemos leer, escribir o hacer cálculos. Además, muchos me han dicho que no soy muy inteligente. Viajé sola por un tiempo después de que mi grupo de aventureros se disolvió. Para entonces, ya me había convertido en una reina de la espada y me enfrenté a varias situaciones cercanas a la muerte, problemas que mi espada no podía resolver. Terminé siendo vendida como esclava al final antes de ser salvada por la familia Boreas. Hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. Pensé que podría protegerla de cualquier oponente en el camino, pero ahora no estoy tan segura. Tampoco puedo alimentarla adecuadamente, darle un lugar para dormir o incluso saber la dirección correcta para llegar al reino Asura. Podría preguntar por ahí, pero eso no funcionó muy bien la última vez. Con tu fuerza, inteligencia y magia, creo que tendríamos más posibilidades de completar esta misión. Rigar notó un ligero temblor en su voz, aunque no era de debilidad, era como si se estuviera obligando a pedir ayuda, algo claramente incómodo para alguien tan orgulloso. Ya has salvado mi vida y la de Eris. Continuó, y ya tengo una gran deuda contigo. Pero por la seguridad de la joven, te pido este favor adicional. Si aceptas, estaré en deuda contigo por el resto de mi vida y me aseguraré de que seas recompensado. Ghislaine parecía extremadamente seria, pero a Rigar no le resultó difícil. Le gustaba Ghislaine y no la perdería de vista tan fácilmente. En ese momento llegaron a donde se encontraba Eris. La joven entrenaba sin parar, blandiendo su improvisada espada contra el aire junto al carro. Ni siquiera los miró cuando llegaron, concentrada en cada golpe, con el sudor corriendo por su rostro decidido. Rigar bajó la mirada al suelo, perdido en sus pensamientos. ¿Fue una coincidencia? No veo ninguna razón para no ayudarlas. De hecho, quiero ayudarlas. Pero, ¿seguiría los planes de Itogami si aceptara? ¿O acaso tiene planes? Mientras Ghislaine esperaba pacientemente, él reflexionó unos momentos, luchando contra la persistente sensación de estar siendo manipulado. Finalmente, respiró profundamente y decidió: espero estar pensando demasiado en esto. Está bien, dijo, mirando a Ghislaine. Estaré encantado de ayudarte. Pero debes saber que no viajaré allí de inmediato. Puedes quedarte con la Legión de Hierro durante unos meses. Ghislaine permaneció en silencio por un momento, considerando la propuesta. Antes de que pudiera responder, Eris, que parecía ajena a la conversación, dejó de entrenar y los miró con curiosidad. Eso no será un problema, respondió finalmente Ghislaine. Siempre y cuando no sea por mucho tiempo.
Rigar sonrió y, con un brillo travieso en los ojos, se volvió hacia Eris, quien ahora los miraba con una expresión confusa y un ligero rubor en el rostro. Parece que somos oficialmente compañeros de viaje, jovencita. Juró que vio vapor saliendo de sus orejas mientras la pelirroja echaba humo de rabia, con la cara completamente roja. Rigar se rió suavemente, pero rápidamente miró hacia el horizonte. Es hora de mejorar mi espada. Y con ese pensamiento siguió caminando, con su determinación renovada para afrontar lo que le esperaba.